tengo una página que se llama Consultorio Ético. Allí recibo preguntas de periodistas de todo el continente. Todas las semanas me toca estudiar para responder las preguntas que ellos hacen. Me la paso constantemente en tareas como esta de dictar talleres y conferencias. Es decir, tengo todo mi tiempo ocupado en periodismo y espero a que me sorprenda la muerte ocupado en esas tareas. A los medios nos pasó que durante mucho tiempo no recibíamos críticas y cuando uno no recibe críticas se vuelve mediocre porque se queda en lo mismo, se estanca. Por eso la importancia de la autocrítica a falta de la otra crítica, que la autocrítica nos hace ver las fallas que tenemos, los vacíos que hay que llenar. Yo creo que un periodismo que nunca recibe críticas es un periodismo que se condena a la mediocridad. En cambio, un periodismo que está constantemente interpelado, se está viendo desafiado a superar cada vez, no solo sus propios errores, sino nuevas metas. ¿Sí lo está haciendo el periodismo colombiano? ¿Cómo? ¿Sí lo está haciendo los grandes medios y todo? ¿Usted qué piensa? Yo creo que hay parte del periodismo que asimila eso. Hay la otra, que es lo más lamentable, que simplemente se indigna y entonces comienza a atribuirle responsables a esas críticas, que los responsables son los del medio de la competencia, por ejemplo, o que los responsables son los de tal partido, o que son de tal, cuando la realidad es que uno tiene que tomar toda crítica como una verdadera ayuda para superarse, para hacer las cosas mejor. El posconflicto ha sido definido como algo mucho más difícil que la guerra misma. ¿Por qué razón? Porque la guerra es cuestión de armas y de odiar. Y el posconflicto es cuestión de comprender y de amar incluso a los enemigos. Eso ha sido definido como un milagro, porque contradice las leyes de la naturaleza y sin embargo es un milagro indispensable. ¿Quién lo hace? Cada uno de los colombianos. Yo creo que antes no existían los tremendos retos que tiene el periodista de hoy, sobre todo retos planteados por la tecnología. Antes teníamos menos tecnología y por consiguiente no había esos retos. Antes no se había degradado tanto la vida de los humanos por razón del dinero y éramos pobres y felices. Hoy nos sentimos menos pobres pero más infelices. Y yo creo que esa es una de las explicaciones de la diferencia que hay entre periodistas de ayer y de hoy. A veces pensamos, me sucede a mí y sé que le sucede a todos los periodistas de mi edad, que recuerdan con cierta nostalgia las redacciones de los medios antes. Eran unas escuelas, todo el mundo estaba en plan de aprender unos de otros. Había una cordialidad tal que aquello parecía más bien una familia que un equipo de profesionales. Y sobre todo había un entusiasmo grande por hacer un periodismo de la mejor calidad. Tal vez porque en ese tiempo la pugna entre los distintos medios era una pugna muy viva. Hoy también sienten que están explorando, pero explorando tecnologías y aplicaciones de tecnologías. En una palabra, claro, está mal decir que lo de ayer fue siempre mejor, pero había un espíritu como más abierto y se sentía un ejercicio mucho más humano de la profesión. Hoy es un periodismo que tiende a la deshumanización. ¿Por qué? Porque confía mucho en la tecnología y la tecnología así sola deshumaniza. El periodista siente hoy que tiene como auditorio el universo. Al fin y al cabo, la tecnología digital pone el universo a tu alcance. Ayer sabíamos que teníamos que hablarle a nuestra aldea
y a gente cuyo rostro conocíamos. Entonces, cuando uno conoce el rostro del interlocutor, su lenguaje es más vivo. Cuando por el contrario el interlocutor es todo el mundo, entra a hablarle a unos seres sin rostro. Y ese es un reto tremendo en el que fácilmente naufraga el periodista de hoy. Te voy a citar a Ryszard Kapuscinski, uno de mis ídolos. Kapuscinski decía que el periodismo comenzó a degradarse primero cuando se convirtió en mercancía. Hoy en muchas redacciones no te califican la noticia por su actualidad, por su impacto y demás, sino si vende o no vende. Entonces, en eso tenía razón Kapuscinski. Y la segunda razón por la que el periodismo comenzó a degradarse es porque todo el mundo se siente periodista, que es lo que ha hecho la tecnología digital. La tecnología digital plantea ese tremendo reto de que cualquier persona puede difundir informaciones. Antes había una especie de sacralización de la difusión de la información. Hoy lo hace cualquiera que tiene algún espacio en Internet. Entonces se convierte en difusor. Ya eso está planteando unas preguntas bastante interesantes y a veces incómodas para los periodistas de hoy. Si cualquier persona puede ser difusora de informaciones, ¿yo qué hago como profesional? Es que esas cosas en que una persona con una camarita o en lo digital nos puede reemplazar, eso no es lo esencial del periodismo. Lo esencial es un periodista no solo que esté presente en el momento en que suceden las cosas, sino que pueda explicar lo que significan los sucesos, que pueda proyectar hacia el futuro, que pueda decirle al televidente: en el futuro esto tendrá tales desarrollos y afectará sus intereses o los de sus sucesores de esta o de esta otra forma. Ese periodismo que piensa, periodismo que imagina, periodismo que analiza, periodismo que interpreta, ese es el periodismo que sobrevive.